A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado del INAI, Óscar Guerra Fort, de igual forma, por 12 minutos. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes, ¿verdad? Es un placer estar aquí, además con tanto auditorio interesado en estos temas. Evidentemente agradezco la amable invitación que me ha hecho la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, el Tribunal Judicial Electoral. Bueno, yo partiría de un asunto que no me quiero detener mucho, porque a lo mejor ya, digamos, es información que todos los días pues, escuchamos, tenemos, pero que ya nos acostumbramos a vivir con ella. Y eso creo que no es lo correcto desde mi punto de vista. Simplemente Forbes, el Banco de México, calculan que lo que México, digamos, entrega ya sea las personas físicas en mordidas, trámites, etcétera, o las empresas para ganar una licitación, etcétera, en este tipo de cuestiones, significa el 9% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que es mayor que toda la producción del sector primario de este país, que es alrededor del 8%. Por ejemplo, la minería, el sector tradicional de la minería, ayer me tocó un recurso, produce el 1.43 del PIB. Esto, digamos, solamente es un problema, es un impuesto adicional que pagamos todos los mexicanos y que aparte tiene la característica de ser un impuesto muy regresivo, ¿sí? Más puede que a lo mejor que el IVA, que siempre se ha discutido, porque pagan, digamos, este tipo de mordidas, si están los cálculos, pues digamos, todas las personas, pero afecta más a aquellas personas que tienen menos recursos y que tienen que también, digamos, erogar estos gastos que no debían de ser. Yo les recomiendo un libro que acaba de salir del INCO esta semana, que el título lo dice todo. Transamos y no avanzamos, porque antes la frase era tranza, el que no tranza no avanza, ahora es transamos y el país no avanza. Al contrario, los niveles de confianza disminuyen, las expectativas de crecimiento económico disminuyen, la OECD acaba de bajar esta semana nuevamente las expectativas de crecimiento, tenemos un problema de confianza, digamos, que nunca había llegado a estos niveles, las personas están desencantadas de la vida política de este país, no creen en sus autoridades. En ese sentido están los datos, la propia Secretaría de Gobernación hace muchas de estas mediciones y están pues, los diputados, senadores, los partidos políticos, los policías, etcétera, etcétera, y instituciones como el Ejército que antes tenían, digamos, se calificaban mejor en esta escala, pues han disminuido por razones que todos sabemos, por el papel que hoy el Ejército hace y que a lo mejor no debería estar haciendo. Pero bueno, este es, digamos, el problema que tenemos que no podemos, digamos, evadir. La otra cuestión, para ya entrar al tema, es que luego hablamos de la corrupción así en general y queremos tener soluciones en general, varitas mágicas, el SAR, como decía alguien, aunque pongamos un buen portero, ¿sí? Hablando de fútbol, pues no va a bastar, ¿sí? O sea, aunque sea muy buen portero, se necesitan muchas otras cosas para poder, digamos, combatir pues este mal que nos ha caracterizado, digamos, durante mucho tiempo y que cada vez se agudiza más y cada vez tiene más costos económicos y sociales en el país. Yo hablaría de 3 tipos de corrupción principales que hay en el país. Una, que es la que está ligada, digamos, al crimen organizado y el narcotráfico, que es, digamos, una corrupción de alto, digamos, nivel en términos de los recursos económicos que ahí se manejan, en ese sentido, para poder hacer estas actividades ilícitas y que la autoridad
desde cualquier tipo, digamos, no cumpla cabalmente con su papel, ¿sí? Ahí tenemos una alta corrupción de gran significado, digamos, y de gran, digamos, impacto en el país. La otra es aquella, digamos, que no son actividades ilícitas, aunque la corrupción obviamente es una actividad ilícita, que está ligada a las dependencias, a los altos mandos, ¿sí?, de funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, de cualquier órgano de gobierno, y que está ligada a las grandes obras públicas, a las grandes obras públicas, ¿sí?, a los conflictos de intereses en la asignación de estas contrataciones, licitaciones, ¿sí?, a los usos de suelo de grandes desarrollos, ¿sí?, en ese sentido. Y muchas de estas son a veces, no diría lógicas. Ugalde calculaba cuánto le cuesta a un gobernador ser gobernador, ¿sí?, y cuánto le entregan, digamos, para realizar su campaña. Si uno hace la diferencia, ya sabe el déficit que trae un diputado, un gobernador a la hora de entrar, y entonces el dinero adicional que por alguna forma va a tener que emparejar, ¿sí?, este tipo de cosas. Está, bueno, también dentro de esta corrupción de los altos medios, pues todo lo que ha sucedido con los famosos moches para las obras, digamos, de yo te apruebo el presupuesto para el municipio, pero tú contratas a determinada empresa X. Y tenemos la tercera, que también, digamos, pues mina, que es aquella, digamos, que hacen los funcionarios de menos nivel o de menor rango, que es a lo mejor la que vivimos pues, la mayoría de los ciudadanos, pero cuesta, ¿sí?, y que tiene que ver con, pues obviamente, la policía, que el agentes de tránsito, toda la parte que tiene que ver con ambulantes, etcétera, etcétera, la administración de justicia, los coyotes, todo este tipo de cuestiones es, digamos, otro ámbito. Bueno, hasta el viene podría ser un acto de corrupción en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una política, digamos, urbana de cómo vamos a solucionar el asunto de estacionamientos. Los parquímetros van a ser una solución, no lo sé, pero bueno, porque… entonces, bueno, ante esta problemática, ¿qué es, digamos, lo que el país ha reflexionado? Y creo que el país y el Congreso y las fuerzas políticas han reflexionado en base a los resultados de los índices de confianza, a los resultados de la baja crecimiento económico, ante los resultados, digamos, de la presión social por la gran pobreza que sigue existiendo en este país y que finalmente pues lleva a los políticos a preocuparse y ocuparse, porque si no el negocio se va a acabar, ¿sí? Y entonces, digamos, el planteamiento es, bueno, pues cierto, en el país había pues, el tema de la transparencia desde el 2002, está la función pública, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, y algo que, digamos, en la red de rendición de cuentas hemos insistido y hemos detectado porque es evidente, una fragmentación total de todas estas instituciones encargadas, ¿sí?, de alguna forma, disminuir o atenuar el problema de la corrupción. Los resultados son evidentes. No funcionan esos sistemas tal como están establecidos hasta el día de hoy, incluido el de transparencia, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Digamos, ver digamos, estos resultados. Entonces, bueno, si hay fragmentación, de lo que se trata, digamos, de alguien, es pues de hacer un esquema más integral, aunque como diría… Luego está Ricardo Becerra, que dice que lo único que haya integral es el pan Bimbo, pero yo digo que, bueno, una cuestión más sistemática, digamos, donde estos sistemas se interconecten entre sí, pero lo más importante, para ofrecer resultados. Y es así que se hace en el 2014 la reforma constitucional en materia de transparencia y se genera este Sistema Nacional de Transparencia que va a homologar el funcionamiento de los órganos garantes en todo el país, primero haciéndolos autónomos. Y ojalá que esa autonomía,
no se presuma, sino se ejerza por cada uno de los órganos. Es una condición muy importante, digamos. Y después, una serie de mecanismos como incrementar mucho las obligaciones que tienen que publicar los sujetos obligados de todo el país en formatos comunes, comparables, que permita a la gente detectar y, en su caso, poder denunciar actos de, digamos, de malversación de fondos, de corrupción. Pero lo que tiene la transparencia es un efecto inhibidor. Si la gente sabe que tiene que publicar todos sus contratos con una serie de características, y hoy con la política de contrataciones abiertas, transmisiones en vivo, digamos, con subastas inversas, etcétera, tipo de cuestiones, digamos, pues obviamente cambia. Simplemente yo les digo, hoy cuando los funcionarios tienen que publicar los viáticos que llevan a giras al extranjero o nacionales y que tienen que estar publicadas en los portales con las facturas, digamos, ya no es lo mismo de lo que gastaban cuando esta información no era pública o, digamos, no se exigía ser pública. Bueno, como esto es, la transparencia es algo que puede ayudar a inhibir los actos de corrupción. Pero si la transparencia, digamos, se diera en su máximo esplendor, ¿sí?, digamos, en el sentido, pues no pasaría nada si sabemos que alguien se gastó una cantidad mayor a la que tiene asignada para realizar una comisión. Pues está bien, simplemente estamos transparentando por los actos de corrupción y se evidencia, ¿no? Se hacen públicos, que ahí están, que existen, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra que ha sucedido es que ahora ya no documentan muchas cosas para que no se evidencien. Pero bueno, por lo cual había que complementar este Sistema Nacional de Transparencia. Teníamos el Sistema Nacional de Fiscalización, que va avanzando. Tenemos el Sistema Nacional de Armonización Contable, que va avanzando. Ayer tuvimos una solicitud en un recurso donde la Secretaría de Hacienda no nos quiso decir a un solicitante el grado de avance que lleva. Creo que va como el apagón analógico, ¿no? Quién sabe si va a llegar, digamos, a estar en la fecha, digamos, comprometida, ¿no? Pero bueno, se generan estos sistemas y se genera ahora, como yo diría, la cereza del pastel de estos subsistemas, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, donde está el auditor, está el INAI, o sea, el Sistema Nacional de Transparencia, está la gente de contabilidad gubernamental, se generan algunas instancias. Faltan muchas cosas, ¿eh? Estamos iniciando. ¿Tenemos la reforma en materia de transparencia? Sí. ¿Tenemos una ley general? Sí, que se cumplió después de la fecha. ¿Tenemos una ley federal que tuvo que haber estado lista y todavía no está? Parece que el próximo miércoles la van a dictaminar. Nos falta la ley de datos personales, nos falta la ley de archivos. Y estoy hablando de las de transparencia que empezaron un año antes que las de anticorrupción. Y en todo lo de anticorrupción nos faltan, pues digamos, todas las leyes general, y es una ley que pega a otras leyes. Por ejemplo, una muy importante es la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que tenemos que actualizar en este país y que la tenemos que hacer armónica. Y algo, y con esto estoy cerrando, es que si nos quedamos en estas grandes reformas, en estas grandes leyes, y como dice también una persona, en este país ahora es más fácil cambiar la Constitución que cambiar el reglamento de compras del municipio X. O sea, es más fácil cambiar la Constitución, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer toda esta estructura. Si sabemos dónde están principalmente los actos de corrupción y cómo se dan, tenemos el de obra pública, tenemos que revisar. Entonces, en esas letras, en las letras pequeñas, es donde están. Y la idea es cambiar las formas, los procedimientos, para evitar estos actos de corrupción, estimular a los funcionarios que no los realizan, porque hoy es al revés. Digamos, el que no está metido en círculos de corrupción es como el esquirol, o sea, es el funcionario raro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esa política de incentivos. No se trata de estar sancionando, finalmente la sanción tiene que existir. Y, por ejemplo, algo que la transparencia puede colaborar es que ahora los actos de corrupción
las investigaciones de actos de corrupción, y está en la ley general y está en el proyecto de ley federal, podrán ser información pública aunque no hayan causado estado. ¿De qué se trata? Se trata de ver cómo se hacen los procedimientos, tanto desde que se solventan los documentos, las pruebas, ya sea para el órgano interno de control, para la auditoría o para los ministerios públicos, porque muchas veces ahí se caen las cosas, ahí se caen. Y la otra, cómo actúan los jueces o, digamos, en el caso de los ministerios públicos, o los auditores, para cuando tienen un caso en ese sentido. No queremos saber los nombres de los funcionarios. En versiones públicas lo que queremos saber es si hay el debido proceso, cuidando siempre obviamente la presunción de inocencia. Y por ejemplo, ahora que hablamos de justicia abierta, en otros países, y nosotros lo propusimos en el DF y no pasó en ese sentido, fue creo que el único elemento, de por qué tenemos que esperar. La Suprema Corte tiene la ventaja que al ser la última instancia pues puede hacer todas sus deliberaciones o todas sus resoluciones públicas de forma casi inmediata, y lo hace muy bien y lo hace con lenguaje ciudadano. El Tribunal Electoral lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con los otros juzgados, digamos, de distancias menores, donde los ciudadanos, las personas, tienen la posibilidad, y qué bueno, de recurrir a una segunda instancia? Bueno, pues en muchos países no tiene que causar estado. O sea, en la primera instancia, terminada la deliberación del juez, se hace una versión pública para ver la actuación del juez, en ese sentido, que eso es lo importante, el debido o no debido proceso que se llevó en ese sentido. Eso sería parte, digamos, de la justicia. Todavía 5 minutos. De la justicia, para mí, de la justicia abierta. Hoy las obligaciones de oficio que se han aumentado, y eso es muy importante, porque nos van a permitir tener mayor oferta informativa de todos los órganos de gobierno del país y de todos los niveles y de forma homogénea. Ustedes muchos, me imagino, están trabajando, ya nos enviaron. El INAI les envió de las 48 obligaciones comunes que le tocan a todos los sujetos obligados del país, no importando de qué nivel o orden de gobierno sean, pues les mandamos los 1,400 criterios con los que vamos, digamos, a decir que esa información realmente está. Porque teníamos el problema que dice la ley, pon contratos. Sí, pues ahí te pongo el contrato y te pongo el monto, la empresa tal, y el monto del contrato fue tanto, y ya con eso cumplí. O pon tu presupuesto, y ponían el presupuesto total, y con eso cumplí. Ahora va a haber criterios que la ley general nos mandata para esto, pero también hay criterios específicos que ya se los estamos enviando para el Poder Judicial, ¿sí? Son alrededor, si no me acuerdo, 7 obligaciones que se vuelven 55 criterios de publicación y que tienen que ver pues, con las actuaciones de los diversos jueces, de los juzgados de todos los niveles, digamos, de gobierno, lo cual sí nos puede llevar a una transparencia o, digamos, a una justicia abierta en esta concepción del Estado abierto. Finalmente, yo terminaría diciendo que el reto que tiene el país, digamos, y que creo que cada vez es más urgente, es que no podemos echar las campanas a volar diciendo, ya está el Sistema Nacional de Transparencia, este está en construcción, apenas acabamos de constituirlo, ¿sí? Apenas vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y cuando veamos los resultados, nos falta todo, todavía nos faltan leyes en transparencia, o en la de las personales, la de archivos, la federal de transparencia, de los estados que se tienen que armonizar, es hasta mayo, solo van 5, Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Jalisco, 4. ¿Sí? A ver si no tenemos otra vez otro incumplimiento, ¿sí? Espero que no. Y luego eso todo tiene que recorrerse, ese mismo camino, en lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que aparte repercuten más leyes que las que repercutió el Sistema Nacional de Transparencia. El tiempo apremia y yo a veces veo que como que vamos un poco lentos en el sentido. Vamos muy rápidos en el discurso, pero lento, digamos, o con pasos, digamos, muy poco a poco y a veces no tan firmes en los hechos, y lo que la gente va a esperar son los resultados,
que aparte no se van a dar el día que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes específicas. Se va a dar 2 o 3 años después, cuando estos sistemas realmente funcionen de forma integral y hayan revisado y actualizado toda la normatividad para que los procesos de contrataciones, de licitaciones, de trámites y servicios, etcétera, tengan, digamos, todos los incentivos para combatir la corrupción. Hoy los incentivos de esos trámites, de esas normas, es para que se dé la corrupción. Tenemos que cambiar, tenemos un problema, digamos, al revés, de incentivos en el país. Pero creo que, pues bueno, pues la suerte está echada, los niveles de confianza ahí están, las candidaturas independientes es una salida, no sé si la mejor, porque la gente, hay que entenderlo, ya no cree, está decepcionada. Y si no trabajamos en esta correlación y en esta integración, rompiendo la fragmentación, pero siempre con la mira de dar resultados para los ciudadanos de a pie, de todos los días, que sufren de actos de corrupción, que inhiben, digamos, el crecimiento económico y por eso los empleos, que rompen la cohesión social de este país, pues digamos, no vamos a avanzar en el sentido que todos quisiéramos y que este gran país se merece. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Óscar Guerra Fort.